Tuve que lidiar con una situación que involucraba a una asociación de propietarios ávida de poder, un equipo de seguridad en potencia y una Karen que no aceptaba un no por respuesta. Lo que empezó como una pequeña disputa rápidamente se convirtió en algo mucho más grave, pasando de advertencias insignificantes a algo que no creería si no lo hubiera vivido yo mismo. Empecemos por el principio. La primera señal de alerta no fue el paquete de bienvenida. No fue la lista de valores comunitarios que metí en el buzón. Fue un hombre adulto en un Segway patrullando la calle sin salida como un guardia de prisión. Un chaleco neón de la asociación, una carpeta, un walkie-talkie. Y la forma en que disminuía la velocidad cada vez que pasaba por mi casa, eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Intenté ignorarlo, pensando que era uno de esos tipos, de los que se ofrecen como voluntarios para la vigilancia vecinal solo por la ilusión de autoridad. Pero a la mañana siguiente, fue cuando encontré el aviso. Naranja brillante, pegado en el parabrisas como una multa de estacionamiento. Lo arranqué. Infracción, almacenamiento inadecuado del vehículo. El incumplimiento resultará en una escalada. De hecho, tuve que leerlo 2 veces. Mi camioneta estaba estacionada en mi entrada, no en el césped, no bloqueaba la acera, no hacía nada que mereciera una advertencia en mayúsculas. Miré a mi alrededor. Otros autos por todas partes, minivans, SUV, un viejo sedán oxidado estacionado 2 casas más allá que parecía haber estado allí desde la administración Clinton. Pero, de alguna manera, el mío era el problema. Le di la vuelta al aviso. Sin explicación, sin número de contacto. Solo una amenaza apenas velada sobre la escalada. Exhalé lentamente, luego lo arrugué y lo tiré. Algo de una sola vez, pensé. Error. Porque esa noche pillé a ese güey Esteve husmeando en mi entrada. Al principio pensé que era un efecto de la luz del porche. Luego vi el haz de luz de la linterna. Lenta, metódica, examinando mi camioneta como si fuera un vehículo robado. Me quedé atrás un segundo observando. ¿En serio este tipo estaba inspeccionando mi camioneta a oscuras? Salí. El aire seguía fresco, salvo por el leve zumbido del maldito motor de su Segway. ¿Pasaba algo? Se estremeció. El haz de luz de la linterna se movió bruscamente en mi dirección. Entonces, como si hubiera ensayado este momento, irguió los hombros. Señor, este vehículo infringe las normas de la Asociación de Propietarios. Me quedé mirando. Es una camioneta en mi entrada. ¿Qué norma? No parpadeó. No cumple con las normas de la comunidad. Casi me río. ¿Normas de la comunidad? ¿Qué? ¿Tienen una lista aprobada de marcas de coches? Apretó la linterna con más fuerza. Tienes que moverla o agravaremos el asunto. Agravaremos. La segunda vez que oía esa palabra en 24 horas y de un aspirante a guardia de seguridad en un Segway. Di un paso al frente. Su mano se crispó en el manillar. Sonreí e incliné la cabeza hacia las cámaras de seguridad montadas sobre mi garaje. Adelante. Dudó. Entonces le tembló la mandíbula. Murmuró algo en voz baja, se dio la vuelta y se alejó rodando. Exhalé. Pensé que ese era el final. Pero entonces, a la mañana siguiente, a primera hora, empezaron a golpear mi puerta. Más fuertes, más agudos, el tipo de golpe que dice que no me voy. Esta vez no era Segway Esteve. Era alguien peor. Karen, y llevaba un portapapeles. Los golpes en mi puerta eran agudos, rápidos y agresivos. No un golpe, ni un timbre, solo golpes insistentes y rápidos, como alguien decidido a dejar algo en claro. Como alguien a quien nunca habían ignorado. Exhalé, dejé el café, respiré hondo y abrí la puerta.
Y allí estaba ella, Karen, la presidenta el portapapeles tan fuerte que tenía los nudillos blancos, los labios apretados en una fina línea exangüe, los ojos penetrantes y evaluadores. Recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo como si ya fuera culpable de algo. Pero lo peor es que ni siquiera me miraba. Miraba más allá de mí. Ladeó ligeramente la cabeza. Su mirada entrecerrada escudriñaba mi sala de estar como si ya estuviera tomando notas. Conocía a gente como ella. Ella no estaba aquí para hablar. Estaba aquí para inspeccionar. Eso solo me molestó. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Puedo ayudarte? Karen sorbió por la nariz como si el mero hecho de hablarme estuviera por debajo de ella. ¿Estás violando las regulaciones de la Asociación de Propietarios? Anunció plana, sin emoción, como si hubiera estado esperando decirlo. Suspiré. Ni siquiera tuve que preguntar. Déjame adivinar, la camioneta. Asintió bruscamente, abrió su portapapeles con un dramático movimiento de muñeca. Según las normas de la comunidad, comenzó, deslizando un dedo perfectamente cuidado por la página. Todos los vehículos deben cumplir con los estándares estéticos. El tuyo no. Tomé un sorbo lento de café, más para molestarla que otra cosa. ¿Y qué tiene de malo exactamente? Frunció los labios como si le ofendiera que le preguntara. Es demasiado grande. Parpadeé. Es una camioneta estándar. Resopló y luego golpeó el portapapeles. Altera la armonía visual del vecindario. De hecho, me reí. Armonía visual. Su expresión no cambió. Sí, dijo como si le estuviera explicando matemáticas a un niño pequeño. La Asociación de Propietarios se ha esforzado mucho por mantener una estética uniforme. Tu vehículo es. Lo miró con disgusto, con los ojos doloridos. Sentí que se me apretaba la mandíbula. No se trataba de reglas. No se trataba de directrices. Se trataba de ella. No le gustaba el aspecto de mi camioneta. Y como estaba a cargo, pensó que podía hacerla desaparecer. Exhalé lenta y constantemente, y luego sonreí. Aceptaste las normas de la Asociación de Propietarios cuando te mudaste, continuó. Y eso significa cumplir nuestras reglas. Incliné la cabeza. Es curioso, no recuerdo haber aceptado. Sus ojos brillaron. Disculpa. ¿Me oíste? Crucé los brazos. Leí las reglas antes de comprar esta casa. En ningún sitio decía que no podía aparcar una camioneta en mi propia entrada. Los labios de Karen se apretaron en una fina línea. Puede ser, dijo apretando los dientes, pero la Junta tiene la última palabra sobre el cumplimiento estético. Entrecerré los ojos. En otras palabras, no te gusta. Se burló. No se trata de mí, dijo con voz tensa y controlada. Se trata de las normas de la comunidad. No puedes hacer lo que quieras. Me miró como si fuera un niño malcriado, como si estuviera por debajo de ella. Respiré hondo y señalé mi cámara de seguridad. Sus ojos se alzaron y luego volvieron a mí. Lo grabo todo, dije. Así que, si piensas inventar infracciones falsas o acosarme, que sepas que todo está grabado. Lo vi. La primera pequeña grieta en su confianza, un destello de incertidumbre. Se recuperó rápidamente. Dio un pequeño paso atrás, pero no fue tan atrevida como antes. Bueno, sollozó, recuperando la postura. Pronto recibirás una multa oficial. Ah, sí. Sí, chasqueó el bolígrafo. Si el vehículo no se retira para la semana que viene, la Asociación de Propietarios tomará más medidas. Ladeé la cabeza. ¿Más medidas? Enderezó los hombros. Ya verás. Di un paso adelante,
Se tensó. Ambos sabíamos que no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Sonreí. Bueno, entonces dije, supongo que nos vemos la semana que viene. Sus fosas nasales se dilataron, pero no dijo nada más. Simplemente cerró la carpeta, giró sobre sus talones y se marchó furiosa. El crujido de sus tacones sobre la acera resonó calle abajo. La vi irse. Algo me revolvía las entrañas porque sabía que ese no era el final. Era solo el principio. La primera señal de problemas, el carrito de golf. A la mayoría de la gente no le alarmaría un carrito de golf rodando por su calle, pero la mayoría de la gente no vive en un barrio gobernado por idiotas hambrientos de poder. La mayoría de la gente no tiene un aspirante a policía, una asociación de propietarios. Y la mayoría de la gente no se despierta para encontrar a dos hombres adultos con chalecos uniformados acercándose sigilosamente a su propiedad como si estuvieran a punto de entregar una orden judicial. Los vi desde la ventana de mi cocina. Uno de esos carritos eléctricos blancos y baratos avanzando lentamente por la calle. Dos tipos dentro. Esteve, por supuesto, en el asiento del copiloto. Y al volante, una cara nueva, un tipo mayor. Barriga cervecera desbordándole el cinturón. Gafas de sol enormes, como las de una gasolinera. El chaleco tan ajustado que me sorprendió que no se le saltaran los botones. Los vi detenerse al final de la entrada. Y entonces se detuvieron. No dijeron nada. No se movieron. Simplemente se quedaron allí sentados susurrando, observando. Mi instinto me decía exactamente lo que venía. Así que hice lo que cualquier persona normal y respetuosa de la ley haría. Salí, subí al porche y esperé. Me vieron, no reaccionaron, solo siguieron susurrando. Entonces, por fin, Barriga Cervecera abrió la puerta, se tomó su tiempo, se ajustó el chaleco y empezó a subir por la entrada como si fuera el dueño del lugar. Me apoyé en la barandilla. ¿Perdiste? Lo ignoró. Señor, dijo, echando los hombros hacia atrás. Estamos aquí por asuntos oficiales de la Asociación de Propietarios. Casi me río. Asuntos oficiales de la Asociación de Propietarios, repetí en un carrito de golf. Esteve parecía molesto. Panza Cervecera no se inmutó. Recibimos un reporte de un vehículo que no cumplía con las normas y seguía estacionado en esta propiedad. Tomé un sorbo de café y él parpadeó. Y no cumpliste con múltiples avisos. La Junta ha autorizado medidas intensificadas. Medidas intensificadas, repetí. ¿Y qué? ¿Lo vas a remolcar? Una pausa, luego más seria. Si es necesario. Me reí. ¿Vas a remolcar mi camioneta en qué? ¿En el carrito de golf? Esteve murmuró algo en voz baja. Panza Cervecera apretó la mandíbula. Esto no es broma, espetó. La Asociación de Propietarios se toma el incumplimiento muy en serio. Oh, créeme, dije, Pan. Me he dado cuenta. Su rostro se contrajo. Dio un paso más cerca. Ahora soy un tipo grande. Pasé años en la policía, no me intimida fácilmente. Panza Cervecera, claramente no estoy acostumbrado a que alguien te empuje. Tienes que mover la camioneta, dijo en voz más baja. Ahora mismo. Y si no, silencio. Entonces la mayor estupidez que he visto en mi vida. Barriga Cervecera buscó su cinturón y sacó. Esposas. Esposas de plástico como las que verías en un guardia de seguridad de un centro comercial. Y las levantó. Esta es tu última advertencia, dijo. Si te niegas a obedecer, nos veremos obligados a detenerte hasta que lleguen las autoridades locales. Me quedé mirando, luego miré a Següey Esteve, todavía sentado en el carrito de golf.
Su rostro reflejaba puro arrepentimiento, como si incluso él supiera que era una estupidez. Pero Barriga Cervecera iba en serio. Creía que estaba haciendo un arresto ciudadano. Sonreí, di un paso atrás. Retrocedió un poco. ¿Vas a detenerme?, pregunté. Dudó. Si es necesario, asentí. De acuerdo. Y antes de que supiera lo que estaba pasando, lo hice girar de bruces contra su propio carrito de golf. Un brazo sujeto a la espalda. Con el otro le arranqué las esposas de plástico de la mano. Se doblaron al instante. Basura barata. Los arrojé por encima del hombro. Déjame decirte algo, dije con voz tranquila. Soy un agente retirado del SWAT. Silencio. Lo que significa que he esposado a gente de verdad. Más silencio. Y sé a ciencia cierta que no tienes ninguna autoridad para tocarme. Sigue. Esteve parecía dispuesto a correr. Barriga Cervecera completamente inmóvil. Te voy a soltar ahora, dije. Y te vas a ir de mi propiedad. Una pausa. Luego retrocedí. Barriga Cervecera se escabulló. Sigue. Esteve metió la marcha atrás de golpe. Salieron de mi entrada a toda velocidad. Todo quedó grabado en mis cámaras de seguridad. Los vi alejarse por la calle. Luego volví a entrar y me serví otro café porque ya sabía que esto no había terminado. La demanda llegó 3 días después. Correo certificado, sobre grueso, con el logo de la Asociación de Propietarios estampado en una esquina. Lo recogí, dándole vueltas. Tenía peso, no una advertencia endeble. Algo serio. Lo abrí ahí mismo, en el buzón, y casi me río. En voz alta. Demandante, Asociación de Propietarios. Demandado, yo. Cargo, agresión y alteración del orden público. Leí más rápido. Al parecer, había agredido físicamente a uno de sus agentes de seguridad, también conocido como Beargat, en un carrito de golf. También había una sección sobre mi comportamiento agresivo y amenazante hacia Segue Esteve. Y, por supuesto, exigieron una indemnización por angustia emocional. Angustia emocional porque me negué a dejar que un tipo con esposas de plástico me arrestara. Pasé otra página. La Asociación de Propietarios también buscaba una orden judicial para que me retiraran la camioneta de forma permanente. Respiré hondo y sonreí porque ya sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Tomé mi portátil, abrí las grabaciones de seguridad y allí estaba. Un video nítido de 1080p de Beargat intentando arrestarme con esposas de juguete. Yo defendiéndome con calma, él entrando en pánico y luego ambos corriendo como locos. Grabé los clips en una memoria USB, llamé a mi abogado y le di un festín. Una semana después, estábamos en el juzgado. No dije mucho. No. Tengo que hacerlo porque en cuanto mi abogado sacó las grabaciones de seguridad, la expresión del juez pasó de ligeramente molesta a completamente indiferente. El barrigón parecía querer hundirse en su silla y desaparecer. Segue Esteve ni siquiera me miró. Karen, por supuesto, estaba al frente, con el portapapeles en la mano. Actuando como si este fuera su juicio personal. Mi abogado dejó que se reprodujeran las grabaciones y luego se volvió hacia el juez. Su señoría, lo que tenemos aquí es un caso claro de acoso, no de agresión. El juez suspiró, se frotó las sienes y luego se volvió hacia el abogado de la Asociación de Propietarios. ¿Tiene alguna prueba real de que el acusado cometió un delito? Un largo silencio. Luego, el abogado se aclaró la garganta. Bueno, su señoría, lo creemos. El juez levantó una mano. ¿Creía que podía detener a un propietario?
¿En qué mundo los voluntarios de la asociación de propietarios tienen poderes de arresto? Karen se removió en su asiento. El abogado balbuceó algo sobre seguridad comunitaria. El juez no se lo creyó. Caso desestimado. Así, sin más, Karen parecía como si acabara de tragarse un limón. Pero mi abogado. Oh, aún no había terminado. Con calma, le entregó al juez otro documento. Su señoría, dado el flagrante abuso de poder de la asociación de propietarios, nos gustaría presentar una contrademanda por acoso y honorarios legales. Karen lo miró de golpe. ¿Qué? El juez hojeó el expediente, asintió y volvió a dirigirse al abogado de la asociación. Me parece válido. El juicio está programado para el mes que viene. Y así, sin más, el pequeño y mezquino abuso de poder de Karen se había convertido en un verdadero problema legal. Intentó discutir, intentó decirle al juez que todo era un malentendido, pero él ya estaba pasando página. Y yo me quedé de brazos cruzados porque sabía que esto iba a empeorar para ellos. Mucho, mucho peor. Karen estaba perdiendo el control y lo sabía. Se suponía que la demanda me asustaría, que sería su maniobra de poder. En cambio, le salió el tiro por la culata. No solo habían perdido en el tribunal, sino que ahora la asociación de propietarios se enfrentaba a una contrademanda, una que podría costarles miles de dólares en honorarios legales. Y cuando digo ellos, no me refiero solo a Karen. Me refiero a toda la Junta de la Asociación de Propietarios. Porque esto es con lo que Karen no contaba. Cuando mi abogado empezó a investigar, encontró mucho más que acoso. Empezó con algo pequeño. Solo unas pocas señales de alerta, registros financieros sospechosos, facturas que no cuadraban. Algunos proveedores pagaban demasiado por trabajos sencillos. Pero cuanto más indagábamos, peor se ponía. Resulta que Karen había estado usando los fondos de la asociación para gastos personales. Cenas elegantes, viajes al spa, incluso unas vacaciones en Florida, todo pagado con las cuotas de la asociación. Peor aún, el equipo de seguridad del que estaba tan orgullosa no estaba autorizado por los estatutos de la asociación. Lo que significa que el dinero que gastó en Següelles TV y en la barriga cervecera era completamente ilegal. Y eso no fue lo peor, porque luego nos enteramos de las multas. Karen llevaba meses acusando a los propietarios con infracciones falsas, igual que intentó hacer conmigo. Y cada vez que alguien pagaba una multa, una parte de ese dinero iba directamente a Karen. Había convertido la presidencia de la asociación en un negocio, extorsionando a los propietarios, inflando las cuotas y embolsándose las ganancias. Y casi se sale con la suya. Pero ahora todo estaba saliendo a la luz. La siguiente reunión de la asociación de propietarios estaba abarrotada. Personas que nunca habían aparecido estaban de pie en la parte de atrás. Se había corrido la voz. Los vecinos que creían que solo pagaban pequeñas multas ahora sabían la verdad y estaban furiosos. Karen se sentó al frente, con el portapapeles en la mano, intentando aparentar calma, intentando fingir que no pasaba nada. Pero cuando abrió la boca para hablar, empezó la bebida. La gente le gritaba, exigiendo respuestas, preguntando por las falsas infracciones, el dinero que faltaba, la falsa fuerza de seguridad. Karen intentó hablar por encima de ellos. Intentó culpar a su tesorero, intentó decir que todo era un malentendido. Fue entonces cuando mi abogado se levantó y, con calma, colocó una pila de documentos sobre la mesa. Estos son los registros financieros de la Asociación de Propietarios, dijo. Karen se quedó paralizada. Tenemos recibos, continuó. Tenemos transferencias. Tenemos correos electrónicos de Karen autorizando todo. Se puso pálida. Alguien entre la multitud se rió.
Fue entonces cuando uno de los miembros de la junta se puso de pie. Karen, dijo. Dijo con voz temblorosa. ¿Es cierto? Silencio. Entonces Karen espetó. Esto es una cacería de brujas, gritó. No he hecho nada malo. Agarró su portapapeles como escudo. Estas acusaciones son ridículas. Pero nadie la escuchaba porque ahora la multitud estaba totalmente en su contra. La gente se ponía de pie gritando por su renuncia, exigiendo que devolviera cada centavo. Un hombre mayor y tranquilo que había vivido en el barrio durante 20 años, se levantó y dijo lo que todos pensábamos. Llama a la policía. Karen se estremeció. Fue entonces cuando todos lo oímos. Las sirenas se acercaban. Luego, llamaron a la puerta. 2 oficiales entraron. Uno de ellos miró directamente a Karen. Señora, dijo, sacando una orden judicial. Necesitamos que venga con nosotros. El rostro de Karen palideció. Miró a la junta de la asociación de propietarios, a mí y a la multitud enfurecida. Luego agarró su portapapeles y corrió hacia la salida. Pero los oficiales fueron más rápidos. Uno la agarró del brazo, la detuvo en seco, y así, el poderoso tirano de la asociación de propietarios. Listo. La sacaron de la reunión esposada. Y mientras la metían a empujones en la patrulla, todo el vecindario se quedó afuera observando. Alguien vitoreó, luego otro, hasta que toda la multitud aplaudió. El reinado de terror de Karen había terminado. Y yo, me quedé allí, con los brazos cruzados, viendo cómo se desarrollaba todo. Porque al final, Karen había jugado una tontería. Y ahora por fin recibía su premio. Karen se había ido, se la llevaron esposada. La otrora arrogante e intocable tirana de la asociación de propietarios ahora estaba sentada en una patrulla, con todo su imperio desmoronándose a su alrededor. ¿Y yo? Me quedé en mi porche, viendo cómo sus preciados matones recogían sus cosas y se dispersaban como cucarachas. Sege Esteve desapareció. El barrigón renunció a la asociación de propietarios inmediatamente. La junta directiva de la asociación estaba hecha un desastre. El tesorero intentó fingir que no tenía ni idea de a dónde había ido a parar todo el dinero, pero los registros contaban otra historia. Y Karen se enfrentaba a cargos por delitos graves, fraude, malversación de fondos e incluso fraude electrónico gracias a el sistema de pago en línea de la asociación de propietarios que había estado usando como cuenta bancaria personal. Tan solo sus honorarios legales la arruinarían. Su casa se puso a la venta un mes después. No podía permitirse quedarse. Las demandas civiles de los propietarios a los que había estafado, las decenas de miles de dólares que tenía que devolver. A Karen no solo la estaban echando de la asociación de propietarios. La estaban echando de toda su vida. Luchó, presentó apelaciones, intentó culpar a la junta, incluso intentó afirmar que era la víctima. Pero nadie se lo creyó porque ahora lo sabían. Los había estado exprimiendo durante años. Cada infracción falsa, cada multa ridícula, todo era solo una estafa para llenarse los bolsillos. Y lo peor es que algunos de los propietarios mayores, personas con ingresos fijos, llevaban años pagando estas multas, dinero que no podían permitirse perder. Y Karen se lo había gastado en días de spa y vacaciones. Así que, en fin, nadie se arrepintió cuando tuvo que vender su casa e irse de la ciudad. Nadie nos echó de menos. Me aseguré de comprar personalmente una botella de champán. Un día vi los camiones de mudanza en su entrada. Con la marcha de Karen, la asociación de propietarios entró en pánico. Intentaron mantener la calma, fingieron que nada había cambiado. Pero la verdad era que todo había cambiado. Los propietarios habían visto la verdad.
Habían visto cómo Karen y su junta directiva habían abusado de su poder. Habían visto cómo ella había convertido la asociación en su propio reino. Y ahora no iban a permitir que volviera a ocurrir. En la siguiente votación de la asociación, los miembros restantes de la junta fueron eliminados, reemplazados por caras nuevas, gente a la que realmente le importaba. Gente que quería arreglar el desastre. Y lo primero que hicieron fue derogar la mitad de las normas de la asociación. Desaparecieron. Todas las estúpidas normas de microgestión que Karen había establecido, eliminadas. Se acabaron las multas inútiles. Se acabaron las normas de aparcamiento. Se acabaron los equipos de seguridad de la asociación patrullando en carritos de golf. Por primera vez en años, a la gente realmente le gustaba vivir aquí. Seguía aparcado justo en mi entrada, justo donde había estado todo el tiempo. Sin avisos, sin multas, sin más acoso. Y se quedó allí como un recordatorio. Un recordatorio de que la asociación de propietarios no me posee. Un recordatorio de que Karen perdió. Y que a veces, el pequeño gana.